Amados, muy buenos días. Pues mire, aquí seguimos platicando acerca de este asunto de la necesidad de ser bautizados y las cosas que no sabíamos del bautismo. Y le recuerdo la cita que estamos usando específicamente Mateo 3:11. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y se vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Fíjese nada más que interesante, porque Juan el Bautista empieza con esta cita súper emocionante y dice, yo los bautizo en agua. ¿A quiénes? A los que se arrepienten de sus pecados y se vuelven a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Si usted lo recuerda, la Biblia nos enseña que el símbolo de la palabra de Dios es el agua. O sea, la Biblia se representa a sí misma como agua. Y entonces lo que está diciendo es, yo bautizo a las personas que han decidido de dejar de vivir de acuerdo a su propia conciencia y que de ahora se vuelven a Dios porque están viviendo de acuerdo a la palabra. Esto no está diciendo que las personas dejaron de pecar y de repente empezaron a caminar sobre las nubes, porque ese es un mito muy común que pasa de que de repente dice, uy, ya te hiciste cristiano, ya no eres pecador, ¿no? Yo me acuerdo mucho de mi mamá porque mi mamá constantemente, de repente hace ese tipo de comentarios, y, uy, los cristianos aquí y allá. Y la verdad es que no, aquí está diciendo, las personas que son bautizadas o las personas que han tomado la decisión de bautizarse son aquellas personas que han decidido dejar de vivir de acuerdo a su propia conciencia y han decidido vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Esto quiere decir aprendiendo de la palabra de Dios, probablemente equivocándose y probablemente no teniendo claro cómo es que funciona, pero con el objetivo de ser perfeccionados por medio del conocimiento de la palabra. Eso es lo que está diciendo Juan el Bautista. No está diciendo absolutamente nada más, pero si lo entendemos de esta manera, y lo digo con muchísimo respeto, por eso el bautizo de los niños muchas veces no tiene sentido, insisto, lo digo con mucho respeto, por el puro hecho de que un niño no puede cambiar de estado. En el video del día de ayer hablábamos del fundamento de cómo sucedían los bautismos y de por qué Jesús, fíjese qué interesante, si usted se acuerda, la historia de Jesús habla de Jesús cuando nace, número uno, número dos, Jesús a los 12 años cuando hace su bar mitzvah, o sea, cuando termina el Beit Torah, cuando llega y pasa por este primer filtro, y número tres, volvemos a ver a Jesús hasta los 30 años, porque la ley de los hombres decía que ningún hombre podía ser maestro antes de los 30 años. Entonces, Jesús había cumplido primero con los hombres y luego va y se bautiza en el agua. Cuando llega, se para delante de Juan el Bautista, lo que está sucediendo es que Jesús viene recién bautizado por un rabino y viene investido de una túnica, ¿sí? Que lo hacía representar como maestro de la ley. Entonces, cuando llega adelante Juan el Bautista, le dice, oye, bautízame. Y Juan el Bautista le dice, no, pues es que me deberías de bautizar tú. ¿Por qué? Porque eso era lo que indicaba la costumbre. El maestro era el que bautizaba al discípulo. Y entonces Jesús le dice, no, es que es necesario que me bautice. Le está diciendo, yo estoy terminando de obedecer a los hombres hasta el extremo y ahora me voy a dedicar a obedecer a Dios al extremo. Entonces, cuando Jesús se bautiza en el agua, es esta escena maravillosa en donde baja el Padre del cielo, baja el Espíritu Santo en forma de paloma y dice Dios, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia y dice, a Él escúchenlo. Entonces, ¿qué está pasando? Jesús decidió vivir de acuerdo a la palabra y decidió obedecer a los hombres y obedecer a Dios y esto agradó a Dios en extremo.
A mí la verdad es que estas son las cosas que me emocionan y por eso es tan necesario que nosotros lleguemos a un punto en nuestras vidas en donde decidamos dejar de vivir de acuerdo a nuestra propia conciencia y empecemos a vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Por eso nos es necesario bautizarnos en agua. Y hay gente que dice, no, es que a mí ya me bautizaron de chiquito en mi iglesia. Sí, pero esa es una tradición de hombres que lamentablemente no tiene nada que ver con Dios porque no tiene un fundamento en la palabra. Si usted lee su Biblia, si usted va a Mateo 3:11, si usted lee, ¿sí? La gran comisión dice, vayan por el mundo y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiere decir, el bautismo en agua es algo tan necesario, es algo tan necesario para que podamos, ahora sí que entrar en esta etapa de dejar de ser hijos del mundo y empezar a ser hijos de Dios. Para que dejemos de estar pensando que Dios hace por algo las cosas y que podamos entender cuánto Dios nos quiere bendecir por medio de su palabra primeramente. Mañana que veamos el bautismo en el Espíritu Santo, vamos a ver algo también sumamente interesante. Que Dios los bendiga y espero que esto los haya atrapado como me ha atrapado a mí. Nos vemos mañana.